Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Gómez. Yo soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir en esta reunión conjunta algunos aspectos esenciales y sobre todo fundamentales relacionados con la ejecución de la ecografía cardíaca a la cabecera del paciente con problemas de origen médico. Y agradezco al profesor Oscar Ramos, quien es internista y especialista en medicina crítica y se desempeña actualmente como intensivista del Hospital San Vicente, quien me acompañó durante la elaboración y la construcción de esta charla. Entonces, para revisar, digamos, a fondo este tema, les propongo entonces, digamos, ahondar inicialmente en unos aspectos introductorios relacionados con las generalidades de la adquisición de la imagen, algunos aspectos de orden técnico, precisamente para obtenerla e interpretarla. Finalmente, mostraré cómo es la ecoanatomía o cómo se comporta habitualmente la representación sonográfica de las imágenes cardíacas en las diferentes modalidades y en las diferentes ventanas de adquisición de la imagen. Voy a plantear unos escenarios clínicos que van a tratar de dar finalmente una integración, una visión integrativa de lo que ocurre con la ecografía cardíaca como una visión complementaria de la exploración física y finalmente pues adjudicarle un valor clínico a la interpretación de esos hallazgos en relación a la toma de decisiones que podemos ejecutar a la cabecera del paciente. Entonces, en primera instancia, la idea es plantear o ambientar a través de un caso clínico. Esto es un caso clínico de la vida real, que tuve la oportunidad de atender con el profesor Barros en un turno de urgencias, del cual un hombre de 60 años, quien no padecía de comorbilidades diagnosticadas y vivía en un municipio de Antioquia, consultó a un hospital de baja complejidad debido a asfixia. Este fue el síntoma cardinal. Y dentro de la cronología del relato de su enfermedad actual, esencialmente obtenido por parte de los familiares, porque el paciente llegó en muy grave estado de salud, los familiares relataron que en las últimas 3 semanas él había empezado a percibir una disnea que antes no padecía y que fue evolucionando, primero de unos moderados a grandes esfuerzos, hasta que finalmente se instaló de manera permanente en el reposo y que lo llevaron a consultar cuando lo vieron que ya definitivamente el paciente se encontraba en una franca disfunción ventilatoria y percibió que ya no le entraba el aire. Ingresa al hospital local, francamente hipotenso, hipoxémico y con una franca disfunción de la dinámica ventilatoria. Por este motivo, entonces, en este hospital de baja complejidad en el departamento de Antioquia deciden intubarlo y le inician soporte vasoactivo con dopamina, que era el único medicamento con el que contaban en la institución. Lo remiten finalmente en un traslado primario a una institución de alta complejidad, donde tenemos la oportunidad de recibir a este paciente, quien ingresa intubado con una frecuencia cardíaca de 134 latidos por minuto, una saturación periférica de oxígeno de 80%, pese a una suplementación alta de oxígeno a través del dispositivo bolsa válvula máscara, una presión arterial de 60-30 milímetros de mercurio, normotérmico, y un Glasgow llamativamente de 3/15 pese a la ausencia de medicación hipnosedante. En ese momento, como consideramos digamos, la primera apreciación que tuvimos de este paciente es que estaba en grave estado de salud y probablemente periparo, lo que procedimos a hacer fue como tratar de determinar si había algún determinante claro de su colapso hemodinámico y sobre todo que explicara de una manera más fiable sus síntomas y por tanto procedimos a hacer una ecografía de la cabecera del paciente, que es esta y que ahondaré más adelante en ella para cerrar el caso. Listo. Entonces, para poder entrar en materia, inicialmente hay que definir qué es ecocardiografía a la cabecera del paciente. Y yo decidí titular la charla como ecocardioscopia y no ecocardiografía, porque más o menos desde el 2013 venimos tratando de conceptualizar y, digamos, de ser consistentes con las definiciones a nivel mundial en la literatura con POCUS, sobre todo en ecografía cardíaca. Pero más recientemente, y pese a que se le ha adjudicado un valor desde lo filosófico a lo que es la ecocardiografía a la cabecera del paciente, la Sociedad Española de Imagen Cardíaca ha decidido adoptar desde el 2019 un concepto que se le ha denominado ecocardioscopia a esta ecografía cardíaca que es realizada por personal no cardiólogo y que pretende, digamos, emitir o obtener, sustraer información desde el punto de vista clínico que sea relevante, es decir, como una especie de superación a las limitaciones propias de la exploración cardiopulmonar habitual en el entorno de la evaluación del paciente agudo. Entonces, esta es la definición con la que en teoría deberíamos, digamos, adaptarnos más los hispanohablantes y hablar de ecocardioscopia. Y estaríamos hablando entonces propiamente que desde lo filosófico esto hace parte precisamente de la identidad del POCUS
y nos lleva entonces a incorporar esta herramienta como uno de los elementos que hace parte propiamente de la exploración física del paciente. Más allá de la auscultación, deberíamos llegar a un quinto punto que es, como lo hemos discutido previamente en otras charlas del ciclo de POCUS, la insonación como uno de los ejes centrales de la exploración cardiovascular, de la exploración física, no solo cardiovascular en este aspecto. Y los principios fundamentales en los cuales está basado precisamente la ejecución de esta, digamos, modalidad de exploración complementaria, que es la ecocardioscopia, es que realmente, a diferencia de lo que es una ecocardiografía formal, nosotros y las personas especialistas en medicina aguda que emplean esta herramienta no emitimos un informe formal dentro de un informe reglado, sino que hacemos un comentario en la historia clínica para justificar por qué se tomaron o no se tomaron ciertas conductas clínicas, así como justificamos lo que es pertinente durante la exploración física. No realizamos una grabación estandarizada, aunque esto debería empezar a emplearse, sobre todo para efectos de feedback y de la evaluación de la retroalimentación, para también obviamente mejorar nuestras curvas de aprendizaje, pero en teoría esta es la, digamos, la esencia, o lo más importante, que esta es la filosofía del POCUS. No es un estudio que no se hace por hacer, es decir, no hacemos una insonación anatómica completa tratando de describir la ecoanatomía y la estructura completa de pe a pa, sino que realmente lo hacemos para responder a preguntas concretas, es decir, que tiene un carácter dicotómico de respuestas sí o no. Es decir, si yo tengo un paciente y sospecho que tiene un derrame pericárdico, lo que hago es lo insono para decir si tiene el derrame o no tiene el derrame. O si ya tiene un derrame y no está hipotenso y quiero saber si ya tiene compromiso, por ejemplo, eventualmente de la hemodinamia desde el punto de vista sonográfico, para definir si tiene fisiología de taponamiento, sí o no, punto. Hasta ahí va. E igualmente, este no es un estudio que implique un costo adicional ni para el paciente ni un beneficio económico para la persona que opera el ecógrafo o que hace el estudio, así como no cobramos por auscultar. Las diferencias entonces entre esta ecografía crítica o ecografía cardíaca enfocada, ecocardioscopia, como ustedes pueden ver, tiene muchas definiciones. Diferente a la ecocardiografía formal que realiza el ecocardiografista, es que lo hacemos a la cabecera del paciente, no en un laboratorio de ecocardio, aunque hay que tener en cuenta que algunos ecocardiografistas naturalmente se trasladan al punto de atención del paciente. Desde el punto de vista de la aplicación, lo hacemos con fines de diagnóstico o de incorporación de terapéuticas. Realmente la evaluación ecocardiográfica tiene como fines hacer una descripción completa de la estructura y de la función, independiente de la toma de decisiones que se pueda ejecutar basado en eso, y la integración clínica inmediatamente, pues está claro que en medicina aguda se emplea con este fin, precisamente para poder incorporar decisiones terapéuticas, pero el ecocardiografista no necesariamente lo hace con este fin. Vuelvo y repito, cuando él ejecuta el laboratorio de ecocardiografía. Hay algunos que se desplazan a las unidades de alta dependencia, a las unidades de hospitalización y a los servicios de urgencias, donde naturalmente hacen una correlación inmediata o, por ejemplo, una retroalimentación con el médico tratante y se toman decisiones a la cabecera del paciente. Entonces, como ya hemos hablado algunos aspectos del ciclo de POCUS de las generalidades, aquí voy a retomar algunos aspectos puntuales, pero que son útiles sobre todo como para entender nuevamente la herramienta y lo que hacemos en ecografía cardíaca. Y es que las máquinas de ultrasonido tienen múltiples transductores, pero en esencia contamos con tres. Un transductor que es lineal, un transductor que es sectorial o el sector cardíaco, y un transductor que es convexo. Y es este el que vamos a seleccionar habitualmente para hacer la ecografía cardíaca, que es el transductor cardíaco o sectorial o phase array, como se ha denominado pues en inglés. Es uno que tiene una placa que es más chiquitica, es decir, que puede ubicarse adecuadamente en los espacios intercostales sin obtener la interferencia que emite precisamente el artefacto de las costillas para poder insonar el corazón. Y en esencia, como ya lo hemos hablado también en otros momentos, la insonación consta de una emisión de haces de ultrasonido en forma de abanico que lo que buscan es tener la representación sonográfica de las estructuras cardíacas que se insonan, es decir, del líquido o de los tejidos, en un eje de orientación dependiente de cómo coja yo el transductor. Entonces, esto es tal vez lo más importante, y es que así como existe una representación física de las ventanas de la auscultación para obtener diferente información desde el punto de vista de la semiología, también existen unas ventanas para la insonación del corazón. Es decir, no todo lo hacemos desde un mismo punto. Hay una ventana que va por aquí, por el eje paraesternal,
es decir, en la línea paraesternal izquierda, más o menos a la altura del tercer o cuarto espacio intercostal, tenemos una ventana que se hace aproximadamente desde el punto de máximo impulso, precisamente con el fin de obtener una vista del corazón desde la punta, y tenemos una ventana que podemos llevarla a cabo debajo de la apófisis sifoides, que es lo que se ha denominado como ventana subsifoidea, para obtener información desde este punto del corazón. Es decir, como ustedes pueden ver, la emisión del haz de ultrasonido se puede realizar desde diferentes puntos de insonación y con eso obtener una retroalimentación de la representación sonográfica de la estructura dependiendo del punto. Entonces, para ahondar en eso, lo más importante es tener en cuenta que cuando yo tengo entonces el transductor, en este caso el sectorial, como pueden ver, es una plaquita chiquita que se ubica entre los espacios intercostales, lo ubico en el tercer o cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, con una orientación, lo que ustedes ven aquí, que es un punto, es la marca del transductor. La marca del transductor generalmente se debe orientar hacia el hombro derecho del paciente en la configuración de cardio. Ustedes ven aquí un punto a la derecha de la pantalla del ecógrafo y tiene como fin, finalmente, pues para no inducir pues como mucha confusión respecto a esto, simplemente obtener de manera estandarizada la información que, digamos, uno está buscando, es decir, una georreferenciación para que todos veamos siempre desde la misma orientación. Ahora, entonces aquí se emite el haz de ultrasonidos en este vector que es más o menos como lo ven, diagonal, y lo que estamos haciendo, como ustedes lo ven aquí esquemáticamente, es haciendo un corte longitudinal del corazón, donde vemos en primera instancia por debajo de la pared del tórax el ventrículo derecho, como se ve aquí, ventrículo derecho, luego vemos el septum interventricular, que está aquí nuevamente, debajo está la cámara cardíaca, o sea, aquí lo que vemos negro, que es lo anecoico, es lo que se ve líquido, que puede ser sangre, orina, agua, lo que sea. En este caso, como sabemos que es una cámara cardíaca, esto es sangre. Esta es la cámara izquierda del ventrículo izquierdo. Aquí está la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, como lo vemos acá, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde vemos la válvula aórtica, que se ve también acá. Entonces, esta es una imagen en un eje longitudinal, o sea, cortado, como comillas, tasajeado el corazón, en un eje a lo largo del corazón. Si este transductor que mira hacia el hombro derecho lo giramos 90 grados en este mismo punto, mirando hacia el hombro izquierdo, vamos a obtener entonces esta representación y es un corte del corazón, pero ya no en el eje longitudinal, sino en el eje transversal. Ya estamos viendo el corazón de esta manera, como lo ilustran estas imágenes esquemáticas. En esta imagen anatómica entonces vemos nuevamente que la estructura más cercana a la pared del tórax es el ventrículo derecho y la que está por debajo, una estructura cilíndrica, es el ventrículo izquierdo. Aquí de hecho vemos entonces el septum interventricular, el resto de las paredes del ventrículo izquierdo a la altura de los músculos mediopapilares y la cámara izquierda. O sea, aquí está realmente pues el contenido de sangre al interior del ventrículo izquierdo. ¿Para qué nos sirve esta ventana? Para ver, en primera instancia, la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la estructura del ventrículo izquierdo, que en teoría debe ser así circular como la vemos, y el patrón de movimiento. Cuando uno ve una anomalía de la contracción, puede ver como, por ejemplo, se contrae bien el resto del corazón, pero el miocardio del septum interventricular de pronto es más ascítico o disquinético. En este caso, uno pudiera identificar también trastornos de la contractilidad por segmentos o ver cómo, por ejemplo, se aplana este septum, ya no es circular, sino que se aplana cuando hay una sobrecarga de presión o de volumen del ventrículo derecho y se invierte la relación del ventrículo. Si nos vamos para la ventana apical, como lo mencioné, vamos para el corazón desde la punta. La idea es ubicarnos en el punto de máximo impulso. Entonces, en el punto de máximo impulso usamos el corazón para obtener la información precisamente desde toda la punta hacia la base y una obtención de una imagen que denominamos una cámara apical o una ventana apical de 4 cámaras. ¿Por qué se llama así? Porque aquí podemos ver las 4 cámaras cardíacas: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula derecha. Es importante tener en cuenta, en ecografía crítica a la cabecera del paciente obtenemos la información como sea posible, es decir, así como auscultamos a un paciente en un servicio de urgencias que es muy ruidoso y que obtenemos información tal vez no muy adecuada, lo mismo hacemos en un paciente si está intubado y no podemos voltearlo para emular la maniobra de Pachón y desalojar el corazón del mediastino y que sea más fácil obtener la imagen ecográfica, pues no podemos y punto. Pero sí es factible porque el paciente colabora y su estado de salud lo permite. Lo ideal para obtener esta imagen sería emular precisamente esa maniobra de Pachón. En este caso, entonces, hay información muy valiosa que se obtiene de esta imagen, con la obtención de esta imagen, y vemos el ventrículo izquierdo y su relación con el ventrículo derecho, que siempre
debe ser mayor el ventrículo izquierdo en tamaño. Cuando vemos que el ventrículo derecho está más grande, tenemos que identificar el escenario clínico. Si es un escenario agudo, un escenario crónico. Obviamente esto parte de un correlato, esto no parte de una evaluación aislada. Entonces, el escenario crónico podemos pensar en una disfunción crónica del ventrículo derecho, probablemente en relación a una neumopatía crónica o a una hipertensión pulmonar de otro origen. Pero si es un escenario agudo, podemos pensar, por ejemplo, en sobrecargas agudas de presión y volumen del ventrículo derecho, como en el escenario de la embolia pulmonar. Aquí lo que vemos esencialmente es esto, esta relación de cámaras. Y finalmente, la ventana más taquillera, que es la que se conoce desde la incorporación del FAST, que es la subcostal o subsifoidea, es una imagen que se obtiene a través de la insonación por debajo de la apófisis sifoides y vemos el corazón asentado sobre el hígado. Aquí podemos también obtener información de las cuatro cámaras, como la vemos. La estructura que se asienta sobre la superficie hepática son las cámaras derechas del corazón. Movemos aquí ventrículo derecho y aurícula derecha, y por debajo de ella el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En este mismo eje, aunque no es para efectos pues de esta, trasciende pues a los objetivos de esta charla, si cambiamos de orientación el transductor, simplemente en un eje longitudinal, ponemos esta punta mirando hacia la cabeza del paciente, vamos a ver la vena cava llegando a la aurícula derecha del paciente. Entonces aquí ya llegamos propiamente al punto de la ecoanatomía, es decir, cómo vemos el corazón en movimiento a través de una adquisición de imágenes en modo B o modo de brillo. ¿Qué es esto? Una imagen obtenida a través de un abanico de emisión de ultrasonidos en las ventanas de insonación. Aquí vemos nuevamente entonces a través de la ventana paraesternal en un eje longitudinal, vemos la pared del tórax, el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la valva anterior y posterior de la válvula mitral, y aquí vemos la apertura de la válvula aórtica en relación al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y aquí vemos que una cuña, este tracto de salida generalmente debe medir menos de 3 centímetros, menos de 3,5 centímetros, para hablar de que no está dilatada la raíz aórtica. Si cambiamos la orientación del transductor, simplemente 90 grados, vamos a obtener entonces esta imagen, que es el eje corto o el eje transversal, como lo habíamos dicho, es decir, lo estamos cortando a esta altura, pero en otro vector de orientación, y vemos ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, una contractilidad normal a la altura de los músculos mediopapilares que se ven aquí y que realmente no nos reseña mayor anomalía. Esto sería una visión anatómica normal. Así luce la ventana subsifoidea, vemos el hígado, las cámaras derechas asentadas sobre la superficie hepática, no hay líquido libre por fuera de la pared del miocardio de esta pared libre del ventrículo derecho, y aquí vemos la ventana apical. Vemos las cuatro cámaras y la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho, que es mayor a 1, o sea, el ventrículo izquierdo es mayor al ventrículo derecho. Eso es lo importante. Entonces, en literatura de POCUS, teniendo en cuenta estos fundamentos, pues nos plantean varios escenarios clínicos. Nos dicen, sobre todo, para qué nos sirve la incorporación de la herramienta. Entonces nos dicen, búsquele la forma del corazón, mire el tamaño de las cámaras y mire la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, como ya lo dijimos. Puede determinar el flujo. Ejemplo, el gasto cardíaco, y esto puede hacerse de muchas maneras, esencialmente a través de la incorporación de técnicas Doppler, pero esto trasciende, digamos, a los objetivos de la charla, dado que eso es ecocardioscopia avanzada. Podemos evaluar de manera indirecta las presiones de llenado de las cámaras del corazón a través de la evaluación de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Es decir, podemos ver si está distendida o si está, por ejemplo, digamos, de un diámetro normal. Así como podemos buscar edema pulmonar, pero esto también ya trasciende a la discusión. Esto es ecografía pleuropulmonar, pero que también nos sirve para complementar la insonación cardíaca. Podemos ver la función mirando cómo es el patrón de contractilidad de las cámaras, cómo es el grosor del miocardio y cómo se contrae, o sea, realmente hasta qué punto nos parece funcional o disfuncional ese patrón de contracción, y finalmente buscar la presencia de líquido libre, es decir, en presencia de derrame pericárdico. Aquí una cuña, y es, las válvulas cardíacas son un pitfall grande de la ecografía cardíaca a la cabecera del paciente, es decir, podemos ver más o menos cómo es el funcionamiento de una o la apertura valvular, en cierta medida, pero tratar de determinar si hay un paciente que tiene una valvulopatía en relación a insuficiencia o estenosis, discriminar la disfunción valvular o cuantificar el grado de la misma, realmente es un error de la ecografía de la cabecera del paciente, porque no se cuenta con la experticia para hacerlo, y es habitualmente una de las exploraciones que más errores de interpretación induce y por tanto más decisiones inadecuadas permite tomar. Entonces es importante, así como sabemos hasta qué punto debemos obtener información e incorporarla, también qué información debemos limitar en cuanto a su adquisición. En cuanto a la función del ventrículo izquierdo, no me voy a detener aquí mucho porque realmente existen muchas formas de obtener, digamos, la
fracción de expulsión del ventrículo. En este caso, los ecocardiografistas utilizan el método de Simpson biplanar o reconstrucciones triplanares, pero lo que podemos hacer desde el punto de vista cualitativo es simplemente entrenar el ojo para mirar cómo se mueve el corazón. Es decir, más que tener una técnica o una forma digamos, de obtención de esta información de manera cuantitativa o semicuantitativa, si yo lo digo desde el punto de vista cualitativo, esto tiene correlación entre un operador sin experiencia y un operador con experiencia con la cuantificación formal de la fracción de expulsión. Pero para ello, obviamente, se requiere una curva de aprendizaje de como mínimo 25 estudios supervisados para poder llegar a esta conclusión. Ahora, si vemos la primera imagen, vemos que realmente el corazón se mueve adecuadamente. Entonces, ejemplo, un paciente con hipotensión, le insono el corazón y veo este patrón de contractilidad de la imagen de la izquierda, realmente uno dice, listo, el problema no es de inotropía, entonces ya puedo migrar a otro tipo de discriminación del diagnóstico diferencial del estado de choque. Pero, por ejemplo, vemos la segunda imagen, vemos cómo se mueve inadecuadamente el ventrículo izquierdo, uno podría entrar a decir, bueno, realmente estamos en el escenario de una FEBI de moderada a gravemente deprimida. O finalmente, en esta imagen, cuatro cámaras, donde vemos precisamente que prácticamente ninguna de las paredes se acorta. Si trazáramos una línea imaginaria y miráramos esta pared que tanto se acerca a esa línea y esta que tanto se acerca, vemos que realmente cómo se acorta ese miocardio es de una manera muy deficiente, y de hecho si vemos, aquí hay un trombo intraventricular en la punta del corazón en relación precisamente a este patrón de disquinesia o de movimiento disquinético. Es decir, yo solamente ver y percibir que este corazón, porque ya he hecho algunos estudios de 15 a 25, se contrae inadecuadamente suficiente para poder determinar que la FEBI está deprimida. Y de hecho estos datos se han tratado pues de validar de manera retrospectiva, evaluando el rendimiento de las descripciones en las historias clínicas de personal con poca experiencia contra personal con mucha experiencia, y vemos que el índice de concordancia entre operadores es muy bueno, de hasta 0.67 entre personal, como lo mencioné, con y sin experiencia, en este caso médicos generales en España. Es decir, determinar la FEBI simplemente por esta apreciación cualitativa tiene validez. La aurícula izquierda, solo dos palabras relacionadas con ella, podemos medirla o en un diámetro, o en área, o en volumen. Ahora, si encontramos que uno de los diámetros está modificado de tamaño, es decir, está aumentado, y en este caso nos habla de una cardiopatía estructural, esto tiene importancia sobre todo para pensar en algo, y es en lo que ya nos dicen las guías de fibrilación atrial, y es cuál es la probabilidad de restaurar el ritmo sinusal en una persona que tiene una cardiopatía estructural avanzada, es decir, que en este caso tiene anomalía del tamaño de la aurícula izquierda. Generalmente los trabajos que referencia esta guía de práctica clínica hace referencia a los que se condujeron y que, digamos, evaluaron la diferencia entre pacientes con tamaños o volúmenes de aurícula izquierda mayores o menores a 50 centímetros cúbicos, pero en este caso, estar por encima de los 40 nos hace pensar que definitivamente un paciente puede de pronto tener baja probabilidad de restaurarse el ritmo sinusal en él. Obviamente estoy hablando del escenario del paciente en urgencias que no tiene inestabilidad hemodinámica y que no tiene como tal una indicación puntual de cardioversión eléctrica. Evaluación del ventrículo derecho. Aquí, como podemos ver, esta es una imagen a cuatro cámaras y vemos que la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho es como mínimo de 1, es decir, es equivalente. Pero de hecho, si pudiéramos, o sea, si uno fuera como más acucioso, se da cuenta que realmente el ventrículo derecho está más aumentado de tamaño. Y si hacemos esta evaluación en el eje transversal, lo que les mencionaba inicialmente, uno ve el septum interventricular tiende a achatarse, como lo ven acá, o sea, a comprimirse, precisamente porque se pierde la interdependencia ventricular en el escenario de la disfunción sistólica del ventrículo derecho. En este caso, aquí no estamos a la altura del músculo medio papilar, sino de la válvula mitral, pero realmente esto nos indica o nos lleva, por ejemplo, a la conclusión de que esta percepción de un ventrículo derecho inusualmente aumentado de tamaño en relación a este achatamiento del septum interventricular, que en la literatura se ha descrito como el signo de la D, como ustedes pueden ver aquí, es como si fuera una D, esto no hay que ahondar mucho. Esto nos estaría confirmando que estamos en el escenario de una disfunción ventricular derecha, y habría, como lo mencioné, que discriminar el escenario clínico, si esto es agudo o crónico, para poder tomar las determinaciones pertinentes. ¿Cómo se ve el derrame pericárdico? Como lo mencioné, lo negro es anecoico y es líquido, sea lo que sea, sangre, líquido inflamatorio, lo que sea, o pus. Realmente aquí vemos la ventana subsifoidea, el hígado, vemos el corazón, pero vemos que por fuera del miocardio vemos esto, que realmente es líquido libre, igual que aquí en la pared anterior, o sea, la que se asienta sobre la superficie del hígado, esto es líquido libre.
Lo importante es que se vea así, independiente de que uno pueda o no determinar si esto tiene compromiso sonográfico de las cámaras derechas, es decir, la fisiología ecográfica del taponamiento cardíaco. Realmente lo importante es determinar si hay líquido libre y si clínicamente el paciente es susceptible de ser intervenido. Es decir, está hipotenso, le pongo el ecógrafo y veo el líquido libre, se acabó. O sea, ya sé que lo que necesito realmente es disminuir esa presión intrapericárdica por medio de un drenaje pericárdico. Punto. Para eso es que es importante determinar esto. Y la vena cava inferior la podemos evaluar de esta manera, como lo mencioné, mirando su diámetro, por ejemplo, para determinar esto. Aquí podemos ver que a 2 centímetros de la unión cavo-atrial, precisamente llegando a la vena cava, a la aurícula izquierda, vemos que es una vena cava que uno la puede medir. Los ecógrafos tienen un botón que dice freeze, que es de congelar, y que tienen otro que dice caliper, es decir, que nos permiten hacer la medición. Si medimos esto y mide más de 2 centímetros, que es el punto de corte que se ha determinado de manera estándar en la literatura, como para decir que una vena cava está distendida, podemos hablar de que hay un aumento de las presiones de llenado. En este caso, por ejemplo, estaríamos frente a un choque cardiogénico o a un choque obstructivo si vemos este hallazgo, o si es un paciente que no está en choque, pero vemos una vena cava pletórica, es decir, así de distendida, probablemente sea el escenario de un paciente con una disfunción cardíaca, en el escenario de una falla cardíaca, por ejemplo, agudamente descompensada. Por el contrario, en este lado vemos que hay una cavita que atraviesa el hígado, una cava intrahepática, que a duras penas es sutil, que no sé si ustedes pueden apreciar aquí donde la estoy marcando, es muy sutil, es decir, es menor a 0,5 centímetros, y en ese orden de ideas, cuando es menor a 1 centímetro, estaríamos hablando de que estamos frente a una cava depletada de volumen, es decir, este paciente probablemente lo que le falte sea una expansión de volumen, y habría que identificar pues el líquido ideal a restablecer. Si es el escenario del trauma, será sangre; si es el escenario, por ejemplo, de la sepsis, será probablemente un cristaloide. Una palabra solamente sobre el flujo. Una cosa es evaluar la estructura y, digamos, el movimiento del corazón o de las cámaras, y otra cosa es evaluar el líquido en movimiento, es decir, la evaluación del flujo. Existen muchas técnicas para evaluarlo: el Doppler continuo pulsado, el Doppler poder y el Doppler color. Simplemente, como lo mencioné, realmente el Doppler color incluso nos permitiría, por ejemplo, en esto, identificar estos jets de regurgitación mitral, el patrón de mosaico, hablar de que tal vez haya una disfunción relacionada con el movimiento de una válvula, más allá de entrar a decir que esto es estenosis, insuficiencia, o que esto es leve, moderado o grave. Realmente tiene efectos prácticos sobre lo que mencioné, pero de ahí para allá sería tal vez incluso impertinente pues entrar a ahondar, y la obtención de la otra información a través de las otras técnicas de Doppler nos sirve sobre todo para cuantificar gasto cardíaco, o evaluar también como el flujo a través del tracto de salida del ventrículo derecho cuando estamos buscando signos indirectos de embolia pulmonar en el momento más temprano de la sístole en la presión de la arteria pulmonar, pues del ventrículo derecho, entre otros. Pero realmente eso, como lo mencioné, pues ya es sobre todo ecocardiografía avanzada, entonces para efectos prácticos realmente no hace parte de esta discusión. Vamos a entrar entonces a cerrar ahora la discusión a través de dos, digamos, ítems grandes, o digamos de dos componentes. Uno, evaluación de algoritmos, y dos, evaluación de escenarios clínicos. Entonces, dentro de los algoritmos hay muchos que se han descrito, tanto para la insonación del corazón como para la insonación del pulmón. Esto cada uno tendrá pertinencia en ese escenario clínico puntual en el que se plantee. Pero también entonces se han incorporado los protocolos que se han diseñado, por ejemplo, para el paciente con hipotensión de etiología no filiada, o sea, una hipotensión o un choque no diferenciado o un paro cardíaco no diferenciado. Entonces, vemos el Rush, que es tal vez uno de los más conocidos, y vemos el CASA, el Sésame o el Caos, que se han implementado para el paciente intraparo. Entrar a discutir si intraparo hacer una ecografía o no tiene pertinencia realmente no es, digamos, yo creo que trasciende la discusión académica, es algo más desde lo filosófico realmente. Pero aunque la literatura tenga una opinión, realmente también es muy claro que si se cuenta con la herramienta y se cuenta, digamos, con la experticia para ejecutarla, sin interrumpir realmente otras intervenciones que han demostrado ser determinantes en el retorno de la circulación espontánea de los pacientes y en la supervivencia, se puede incorporar, sobre todo porque si yo tengo un choque o un paro de etiología desconocida, realmente si no utilizo una herramienta para discriminar digamos, la causa, es muy poco probable que pueda obtener buenos desenlaces. Entonces, ahora, hay una diferencia filosófica entre la incorporación del Rush y, por ejemplo, mi visión personal de la ecografía y del POCUS, y es realmente hay que tener en cuenta que aunque el protocolo se ha diseñado para hipotensión de origen no filiado y lo que busca es insonar casi que hacer una ecografía multiorgánica con el fin de encontrar, digamos, el ladrón en algún lado, como, tiene líquido libre en el abdomen, lo que tiene es, se le rompió un aneurisma, realmente más que encontrarnos de manera incidental las cosas, hay que pensar que realmente el POCUS nació
de la integración clínica y de la exploración clínica basada en las hipótesis que nos planteamos desde la obtención del relato del paciente, o del paciente, o de un familiar, o de alguien, porque realmente uno obtiene datos del interrogatorio, independiente de que el paciente esté intubado o no. Pero realmente pararnos con un ecógrafo a insonar a un paciente sin tener una duda, digamos, metódica, realmente tal vez no sea lo más pertinente, porque nos podemos confundir en la obtención de esos datos. Ahora, hay pacientes que no tenemos ni idea que tienen, sí, es verdad. Hay pacientes que no tenemos ni la menor idea y que realmente a veces toca, pues, buscar de manera sistemática. Pero por lo general, el llamado es, en la medida de lo posible, implementar la herramienta basado en una incertidumbre de diagnóstico, pero que tiene encaminada una ruta hacia el diagnóstico diferencial para tratar de identificar si estoy o no estoy frente a la condición clínica que yo percibo que tiene o que es la que estoy sospechando el paciente, no insonar por insonar a una persona. En este protocolo Rush que se habla desde el 2006, que finalmente se publica en el 2010, se emplea la estrategia HiMAP, es decir, miramos el corazón, la cava, el espacio de Morrison, etcétera, etcétera, y vemos entonces, primero, insona el corazón. Si ve que la disfunción pues que hay una disfunción ventricular grave, probablemente la hipotensión no filia de este paciente esté en relación a eso, a un choque cardiogénico, tal vez sea tributario de inotrópicos. Pero si usted ve, por ejemplo, que el paciente tiene una vena cava, ve el corazón moviéndose normal, pero insona pues la ventana subsifoidea y ve que la cava es muy chiquitica, probablemente lo que tenga es hipovolemia, entonces tuvo o una diarrea en estos días o algo que no percibimos o tiene hipovolemia por otro escenario clínico, por ejemplo, una hipovolemia relativa en relación a un choque séptico en un paciente, por ejemplo, en quien no tengamos claridad pues sobre el diagnóstico. Ahora, finalmente, ¿a qué nos lleva esto? Y es a lo que yo quisiera concluir. Independiente del tipo de protocolo que se haya diseñado, casi todos llegan a este punto o convergen en esta parte. Y es que todos, independiente de cómo se hayan diseñado, en que hayan nacido o cómo sean, llegan a este punto y es a la identificación o a la agrupación de pacientes por fenotipos sonográficos o ecográficos, es decir, por patrones de movimiento del corazón y por su diámetro de vena cava. Es decir, no importa si es el Rush o cualquier otro protocolo, realmente yo insono el corazón, insono la vena cava y con eso puedo tener información para tomar decisiones. Entonces, yo veo un corazón que se mueve mucho, que las cámaras se chocan porque están depletadas de volumen y la cava está chiquitica, probablemente sea un choque hipovolémico. Veo ese mismo escenario con una cava normal, o sea, un corazón hiperdinámico con una cava normal o también depletada. No hay forma de discriminar si es hipovolémico puro o si es un choque, por ejemplo, distributivo en el escenario de la sepsis o de la anafilaxia, teniendo en cuenta que en el escenario de una sepsis, un momento muy tardío, un corazón hipodinámico o hipocontráctil pudiera estar en relación a una miocardiopatía séptica, que también es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí también se empiezan a superponer los fenotipos. Si yo veo un paciente que tiene un corazón que no se mueve y tengo una vena cava pletórica, como lo mencioné, probablemente este problema sea choque cardio. Ahora, entrar a discriminar de cuál es la causa, si es una miocarditis, si realmente es una disfunción cardíaca en relación a una valvulopatía, pues realmente hasta ahí ya eso sí hace más parte de la clínica en general que la obtención de datos con un mero ecógrafo. Y finalmente el choque obstructivo sería una misma cava pletórica, como lo vemos en el choque cardio, pero no vemos un corazón hipocontráctil o hipodinámico. Lo que vemos al contrario es un ventrículo izquierdo batallando, tratando de compensar la caída de la precarga, porque obviamente no hay un aumento adecuado, no hay un flujo adecuado de, digamos, de volumen del ventrículo derecho a ventrículo izquierdo a través del aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, para poder poner esto en contexto y tener algo de sentido lo que estamos mencionando, la idea es integrarlo a través de unos escenarios clínicos para mostrar casi en tiempo real cómo es la toma de decisiones en el escenario de urgencias basada en la incorporación de una herramienta que permite obtener información más fiable. Entonces, caso número 1. Esta es una mujer de 67 años, al parecer sin factores cardiometabólicos de riesgo precedentes, y se levantó, asoció dolor torácico y disnea de aparición súbita, se pone diaforética, pierde la conciencia, la llevan a urgencias. Cuando ingresa, nos damos cuenta que está francamente taquicárdica, taquipnéica, hipoxémica e hipotensa. Clínicamente destaca que tiene distensión venosa yugular, el murmullo está reducido, pues realmente no encontramos nada más. Ruidos cardíacos rítmicos, las extremidades no tienen edemas, un llenado capilar prolongado y por dolor torácico le realizan un electrocardiograma que es no diagnóstico. Un electrocardiograma que lo interpretan así, no es diagnóstico, no tiene un ST persistentemente elevado. Entonces hacemos esta ecografía y vemos, como ya previamente les había reseñado, una relación de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo que vemos que realmente no está conservada, un patrón de contractilidad del ventrículo izquierdo que es muy eficiente, es decir,
esto no es un choque cardio en relación, por ejemplo, a la sospecha de un síndrome coronario agudo, y miramos en el eje corto, eje transversal, vemos cómo se achata el septum interventricular, cómo hay un aumento del tamaño del ventrículo derecho, y decimos, no, esta señora no tenía historia de neumopatía, no tenía historia de hipertensión pulmonar, no tenía aparentemente historia de cardiopatía, todo esto es agudo, perdió la conciencia, tiene disnea, pues está desaturada, está hipotensa, probablemente esto sea una embolia pulmonar de alto riesgo, independiente de que yo tenga signos específicos o no, como la visualización de un trombo en tránsito. Si alguien más avesado dice, bueno, le vamos a hacer un TAPS, que es la medición propiamente de la excursión de la valva posterior del anillo tricuspidio, si es menor a 16 milímetros, yo digo, listo, definitivamente tiene una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Realmente el TAPS pues, es malo para identificar esto, pero tal vez sea la estrategia menos mala, la menos peor que tenemos a la cabecera del paciente. Entonces llegamos a un punto y es, ¿para qué me sirvió el POCUS? Porque probablemente muchos de ustedes piensen, bueno, hey, pues colapsó, tenía hipotensión, tenía disnea súbita, pues no hay que ser un genio ni tener un ecógrafo a la mano para saber que eso es una embolia pulmonar, que mi diagnóstico diferencial es una embolia pulmonar y la voy a llevar a angiotac. Entonces, tenemos un diagnóstico pre-POCUS donde probablemente la embolia pulmonar sea un diagnóstico diferencial, pero no es un diagnóstico de precisión. Por tanto, es probable que para la hipotensión de este paciente, antes de indicarle soporte vasoactivo, le indiquemos una carga de fluidos para mirar si responde o no, para mejorar la precarga y mirar si responde o no al volumen, se intubaría eventualmente y finalmente se llevaría a angiotac. Ahora, ¿qué realmente nos permite incorporar el POCUS? No es solo, como lo mencioné, una herramienta para el diagnóstico de precisión, es una herramienta que permite aumentar la seguridad en la ejecución del diagnóstico por su precisión y también en la incorporación de terapéuticas, es decir, en este paciente que vemos que hay una pérdida de la interdependencia ventricular, que sabemos que se está colapsando las cámaras izquierdas por el aumento de presión aguda del ventrículo derecho, si yo le indico a esa hipotensión un bolo de líquidos, lo que voy a hacer es colapsar mucho más las cámaras izquierdas y tal vez incluso inducir un paro cardíaco en este paciente. Entonces, realmente, como sabemos que es un choque de volumen normal, este paciente es tributario. Inmediatamente la incorporación de soporte vasoactivo, en la medida en la que yo tengo una presión de perfusión media que sea adecuada, incorporo obviamente un soporte inodilatador si es del caso, intubaría a este paciente en condiciones de seguridad, es decir, cuando ya esté optimizada la hemodinamia, indicaría un bolo de heparina no fraccionada en una infusión como está indicado en el manejo de las guías de embolia pulmonar de alto riesgo y finalmente una trombolisis sistémica. ¿Basado en qué? En el hecho de que las guías de práctica clínica emiten como una recomendación no solamente la emisión del diagnóstico a través del angiotac, sino también a través de los datos de la ecocardiografía y precisamente se basan en los trabajos que se han hecho desde hace mucho más tiempo, que son el primero, el de Jerjes en España en el 95, donde la inclusión de pacientes en este primer trabajo de trombolisis sistémica en el paciente con embolia pulmonar de alto riesgo, embolia masiva, realmente se utilizó la incorporación de pacientes o se incluyeron aquellos que incluso no tenían un angiotac confirmatorio, sino ecocardiogramas sugestivos de embolia pulmonar, ni siquiera con el trombo en tránsito. Caso número 2, hombre de 81 años, tanto neumo como cardiópata. Consultó por 3 días de disnea, un deterioro de la clase funcional, entró con 58 cardíaca, discretamente taquipnéico y desaturado a pesar de la suplementación de oxígeno que ya usaba en casa, con una presión 94-62, una presión media mayor a 65 milímetros de mercurio, distensión yugular, murmullo reducido, ruidos rítmicos, extremidades con edemas y un llenado de 2 segundos, es decir, parece hipotenso, pero realmente una presión media mayor a 65, un llenado capilar no prolongado, no tiene signos de choque o hipoperfusión sistémica, su sensorio está normal y tiene entonces lo que vemos como un síndrome disneico de etiología no afiliada, donde nos queda la inquietud y es, ¿será cardíaca o será de origen respiratorio? Ahora, entonces vamos y le hacemos esta ecocardiografía y vemos precisamente un patrón de contractilidad del corazón absolutamente deficiente. Vemos como las cámaras cardíacas prácticamente ni se mueven, vemos de hecho una disfunción sistólica global del corazón y nos vamos a insonar la vena cava y es una cava completamente pletórica. Evidentemente esto si lo midiéramos mediría más de 2 centímetros. Conclusión fenotípica de este paciente. Este paciente tiene probablemente una disfunción cardíaca, por lo que dijimos, corazón hipodinámico y una vena cava pletórica. Y una cuña que no hace parte pues de esta charla, pero nos vamos a insonar el pulmón, la ecografía pleuropulmonar y vemos esto. Estas colas de cometa, que se han denominado las líneas B, que son unos artefactos que van desde la pleura hasta el fondo de la insonación, pues de la pantalla, y que nos hacen pensar que este pulmón, como el pulmón no conduce el ultrasonido, realmente
El pulmón, uno no insona nada cuando mira un pulmón. Si ve algo, como en este caso vemos líneas en movimiento, que las ven acá ustedes, realmente es porque hay algo ocupando ese parénquima que debería ser aire. Y en este caso, en el escenario de una disfunción cardíaca aguda, lo más probable es que esto sea agua, es decir, estamos frente a un síndrome alveolo intersticial por ocupación de aire. Estas son las famosas líneas B y esto sería entonces un edema agudo de pulmón. Conclusión, este paciente probablemente le hubiéramos puesto broncodilatadores, esteroides, también furosemida, alguien de pronto muy motivado le hubiera puesto un reto de volumen en relación a que estaba discretamente hipotenso, pero con la ecografía nos damos cuenta realmente que tiene una falla cardíaca que es realmente el evento centinela que precipitó la descompensación, es realmente el problema cardíaco más que el pulmonar, que su patrón de hemodinamia es adecuado, realmente es un paciente sin choque, y pese a que está discretamente hipotenso, vemos que un paciente con una FEBI tan deprimida, precisamente por su patrón de contractilidad, pues no podemos esperarle una presión arterial de 120 o 130 milímetros de mercurio. Por tanto, en este paciente simplemente iríamos de una manera más precisa a la incorporación de una terapia con altas dosis de furosemida y rastrearíamos oportunamente la etiología, independiente de que le solicitemos temprano o tardíamente la radiografía. Iríamos a buscar cuál es la causa de la descompensación. Escenario número 3. Un man muerto de 65 a 70 años que vivía solo, le había dicho al vecino en los últimos días que estaba aquejando de disnea y llamó el último día a decir, estoy muy asfixiado, lléveme al hospital, y cuando llegó lo encontró tirado en la cama, entonces lo lleva sin pulso, hizo ritmos de actividad eléctrica sin pulso. Conclusión, aquí se inicia un protocolo de compresiones y de adrenalina, como está descrito en las guías de práctica clínica para el manejo del paro cardíaco de etiología no diferenciada. Pero entonces hacemos esta ecografía y vemos que todo esto negro por fuera del corazón, donde de hecho solo vemos el ventrículo izquierdo porque no vemos el derecho, está en relación a un taponamiento cardíaco, es decir, colapsamos completamente el ventrículo derecho. Este paciente tiene contractilidad, no tiene pulso, claro, pues tiene una detención circulatoria, lo que se ha denominado comillas arresto circulatorio, pero no tiene una actividad eléctrica sin pulso. Esto se llama en la literatura pseudoactividad eléctrica sin pulso y es una condición que tiene una mortalidad y un manejo muy diferente al paro cardíaco como tal. Es decir, la probabilidad de supervivencia de estos pacientes es diferente. Y teniendo en cuenta eso, ya no solamente le haríamos compresiones y le indicaríamos adrenalina, de hecho, no le haríamos compresiones ni le indicaríamos adrenalina, sino que el diagnóstico, más allá de que esté o no en paro, realmente es que tiene un taponamiento cardíaco que colapsó la hemodinamia y lo que necesita es una pericardiosíntesis emergente. Es decir, este paciente pudimos habernos quedado media hora dándole el pecho, masajeándolo ahí, dándole vuelta a un montón de gente a que se canse sin tener realmente o sin haber incorporado una herramienta que tal vez nos permita discriminar causas que sean susceptibles de corrección oportuna. Caso número 4. Mujer, 64 años, consulta con fiebre, tos, disnea, es diabética, es decir, todo el cortejo sindromático para pensar probablemente en una neumonía adquirida en la comunidad. Ingresa taquicárdica, taquipnéica, hipoxémica y francamente febril y chocada. Tiene crépitos, está deshidratada, llenado capilar prolongado, entre otros. O sea, no necesitamos nada para saber que es un choque séptico asociado a una neumonía adquirida en la comunidad que es grave. Entonces, en este caso, le indicaríamos una expansión de volumen con cristaloides, sería Harman, 1000 mililitros, como está indicado en las guías de práctica clínica. Realmente esto, pues, si estuviera indicado, le hubiéramos puesto un bulto de líquidos, pero realmente, pues, hoy en día tendemos a ser un poco más conservadores y hacer reanimaciones un poco más balanceadas y secas, sobre todo con estos pacientes. Le indicaríamos más oportunamente norepinefrina, sobre todo con el objetivo de aumentar, digamos, el volumen, pues, no estresado, es decir, no tanto que le haga falta volumen, sino que nos falta moverlo. Le indicaríamos más tempranamente la norepinefrina y le indicaríamos obviamente el antimicrobiano empírico, previa toma de cultivos. ¿Cuál es el problema? Que este paciente necesitamos una manera de monitorizar la seguridad de la incorporación de estas estrategias terapéuticas. Entonces, a la hora nos llaman y nos dicen, el paciente sigue chocado, o sea, todavía sigue pese a norepinefrina a 0.1 y se le pasó el bolo, sigue con la misma presión media de 50 milímetros de mercurio. Entonces, aquí surgen varias preguntas. La primera es, ¿realmente le faltará más volumen? ¿Le faltará más titulación a la norepinefrina? ¿O realmente ya hay un coletazo de la sepsis en el corazón y lo que necesita es soporte inotrópico, un cardiotónico? Entonces le hacemos esta ecografía y vemos un corazón francamente hiperddinámico, cámaras casi vacías, digamos, como lo vemos aquí, casi que se chocan las paredes. Este no es el eje de orientación en el donde uno describe un signo que se llama el signo del beso, que esas cámaras se chocan precisamente por lo depletadas de volumen, pero digamos que podemos hacer el símil aquí y vemos una cava que está completamente depletada de volumen. Conclusión, este paciente no necesitaba ni titularle más la norepinefrina,
ni indicarle un cardiotónico porque realmente su contractilidad del corazón es muy buena, sino administrarle de una manera más controlada volumen, supervisándola y monitorizándola adecuadamente con el seguimiento a través del ecógrafo, mirando pues cómo se va distendiendo la vena cava y mirando hasta qué punto es seguro o no, así como podemos monitorizar, como les mencioné, como les mostré con el pulmón, las líneas B, cuando empiezan a aparecer, nos hacen, digamos, referencia a que, hey, ya está empezando a aparecer el edema pulmonar en relación a la sobrecarga de volumen que le estamos administrando. Y este último, ya para cerrar, es un hombre de 71 años, factores de riesgo cardiometabólico precedentes, como tabaquismo y hipertensión, y hace 2 horas tiene dolor de pecho, ingresa inestable, tiene distensión yugular, murmullo conservado, ruidos cardíacos alejados, un llenado capilar prolongado y también le hacen un electro que es no diagnóstico. Entonces, basados obviamente en los datos de la, digamos, de lo que es más frecuente que consulta un servicio de urgencias en este escenario clínico, nos da la impresión de que probablemente esto sea un síndrome coronario sin elevación persistente del segmento ST, a discriminar si hay lesión o no miocárdica en curso. Le hacemos esta ecografía donde vemos que realmente el corazón se mueve muy bien, la parte izquierda, pero vemos una dilatación marcada de la raíz aórtica. Esto es de aproximadamente 5 centímetros si lo midiéramos, y líquido libre en el corazón, pues por fuera del corazón. En este caso, esto nos permite tomar una consideración terapéutica diferente y es, inicialmente pensábamos que tal vez estuviéramos frente al escenario de un dolor torácico en relación a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y le hubiéramos indicado una terapia antiisquémica y antitrombótica, así como soportes para llevarlo a un servicio de hemodinamia. Pero con esta obtención de datos, es decir, tengo una dilatación de la raíz aórtica, el paciente tiene tabaquismo precedente, hipertensión arterial, tengo líquido libre, lo más probable es que yo no tenga ahora, en este caso, un infarto agudo, sino que lo que tenga es una enfermedad aguda de la aorta y por tanto lo que tengo es un choque mixto, o sea, cardiogénico y obstructivo, que en este caso no hay tanto componente cardiogénico como lo vimos, sino más el problema de la obstrucción derivada de, digamos, el hemopericardio que se produce por la disección, y realmente este paciente sería tributario de un soporte vasoactivo, de un drenaje, esto es discutido, ¿no? Pero incluso en las guías de manejo del paciente con síndrome aórtico agudo se describen unas cortes japonesas donde hacen drenajes de 20 y 30 cc para optimizar la hemodinamia en miras de llevar al paciente a angiotac, para llevarlo a una cirugía emergente, obviamente para caracterizar el defecto, y esto nos hubiera ahorrado eventualmente la incorporación de terapia de altas dosis de antiisquémicos, antitrombóticos, que serían medicamentos que en este caso tal vez hubieran aumentado la probabilidad de muerte del paciente en relación a un síndrome hemorrágico. Siempre hay que volver sobre estas curvas, y es la curva de aprendizaje, para mostrar que la adquisición de la meseta se adquiere más o menos con 25 estudios, es decir, tanto para la obtención de la imagen, uno mismo adquirirla, como para interpretarla si otra persona lo está haciendo. Es decir, no son muchos los estudios supervisados que se requieren para poder lograr esta curva de aprendizaje, que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora del entrenamiento supervisado, para poder ir incorporando esta herramienta. Pero volvemos a lo mismo de siempre, y es como aprender a auscultar. Esto es una herramienta clínica, se dispone de ella y eventualmente se inducirá en errores, claramente, como por ejemplo interpretar inadecuadamente un electrocardiograma y activar un laboratorio de hemodinamia y que otro, por ejemplo, médico no esté de acuerdo con ello. Obviamente esto también induce la controversia y admite, digamos, la polémica, pero realmente en la medida en la que uno repite, ejecuta y toma decisiones basadas en esto, pues obviamente se va a volver algo mucho más, como por ejemplo la experticia que se adquiere a la hora de auscultar a un paciente. Si vemos cuál es el rendimiento, realmente comparamos, por ejemplo, el S3 para hablar de falla cardíaca, que es lo más específico, pero con una sensibilidad naturalmente muy reducida por lo mismo, puede ser tan mala como el 11% en un servicio de urgencias, que la podemos mejorar hasta un 69-94% simplemente aumentando este rendimiento diagnóstico, mirando el patrón subjetivo de la contracción, es decir, el eyeballing, lo que vemos de la contractilidad cualitativa del corazón. Es decir, realmente esto está demostrado que nos ayuda a aumentar esa precisión de diagnóstico, siempre y cuando teniendo en cuenta algo, que obviamente esto no va a hacer que una persona deje de cometer errores si el juicio clínico no es adecuado. Por ejemplo, yo les mostré unos escenarios clínicos donde uno tal vez es muy tajante y dice, llegó con disnea súbita, desaturada, hipotensa, y dijimos que tiene sobrecarga de presión del ventrículo derecho y es un TEP. Esto es para efectos académicos, pero obviamente en el escenario clínico esto tiene que admitir, obviamente, digamos, el diagnóstico diferencial, es decir, y si fue un neumotórax a tensión por un neumotórax espontáneo. Es decir, esto tiene que ir de la mano del rendimiento del diagnóstico y la calidad de la herramienta y la incorporación en la clínica, de lo que yo como clínico sea y lo que como clínico sospeche, y para lo que quiera hacer finalmente cuando la utilizo. Finalmente, el desenlace del caso que les mostré al principio, paciente periparo, esto es un derrame cardíaco que es
escandalosamente grande, y lo que ven aquí, este artefacto, es la guía de un catéter venoso central en el momento en el que estamos haciendo un drenaje pericárdico, precisamente a través de una pericardiocentesis, para optimizar al paciente, es decir, un paciente que no necesitaba que le pusiéramos norepinefrina, ni dobutamina, ni que si hiciera paro le diéramos compresiones, sino que realmente lo que necesitaba era oportunamente que se le hiciera un drenaje pericárdico. Basado en todo esto que revisé, que compartí con ustedes, yo me permito entonces concluir que cualquier especialista en medicina aguda, es decir, un urgentólogo, un internista, un anestesiólogo, incluidos los médicos generales que tienen el entrenamiento y que tienen la disponibilidad de la herramienta, deberían conocer y manejarla. Esto no es ecocardiografía formal, pero así como tampoco, o sea, como sabemos que hay cosas que no sabemos hacer, tenemos que identificar cuáles son propiamente estas herramientas, digamos, cuáles son las limitaciones de esta herramienta. Es decir, sobre qué escenarios no deberíamos incorporarla o trabajarla, sino realmente sobre qué sí nos haría mucho más fuerte nuestro ejercicio como clínicos. Hay que obviamente entrenarnos de manera simulada, o sea, es importantísimo obviamente hacer este ejercicio en los escenarios de simulación, en los escenarios supervisados, pero está claro y demostrado que aumenta la precisión en el diagnóstico, que aporta beneficios en terapéutica y puede también estratificar el riesgo de los pacientes para, por ejemplo, asumir conductas relacionadas con la disposición del paciente, es decir, para dónde va, para salas o para unidad de alta dependencia o incluso para la casa. Eso es todo lo que tenía para compartirles esta mañana. Nuevamente le agradezco mucho al profesor Oscar Ramos, al profesor Felipe Santiago y al profesor Juan Manuel Robledo, que me apoyaron bastante en la construcción de esta charla. Ahí me están escuchando. Muy pasito, profe, pero sí se escucha. Listo, no me resta más que agradecerle a Cristian por la charla. Ya hemos revisado este tema varias veces. Yo sí quisiera hacer un par de precisiones. Una de ellas es que si bien no solemos hacer informes en la historia clínica, sino solamente comentarios, como él mencionó al principio, según las sociedades científicas, uno sí debería hacer un informe, y ese informe incluso hay unas guías para facturación de esto. De hecho, con los radiólogos, una de las discusiones en algún momento que se tuvo es cómo se iba a facturar esto, porque realmente en algunos momentos y en algunos lugares se convierte en una actividad extra. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Cristian de que esto es un acto inherente al acto médico y a la evaluación del paciente. Sí debería ir consignado en la historia clínica, pero creo que es como si facturáramos la auscultación, completamente de acuerdo con eso. Eh, una de las cosas a las que yo siempre he llamado la atención es a la autocrítica, es a que estemos todo el tiempo tratando de mejorar estas habilidades y que entendamos cuáles son nuestras limitaciones, no porque el ecógrafo nos dé la ilusión de que podemos ver ciertas cosas, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Entonces siempre tratemos de hacer retroalimentación propia y ojalá con compañeros, con expertos, que nos puedan enseñar cosas adicionales y con las cuales nosotros podamos enriquecer esta herramienta. Yo siempre digo lo que me dijo alguna vez mi amigo Edison Gómez, y es que si yo me siento seguro abordando a un paciente, me siento doblemente seguro abordando al paciente con un ecógrafo al lado. Yo creo que esto ya se está sedimentando, pues esto lleva muchos años, llevamos 21 años desde que se aprobó el uso de esta herramienta en urgencias en Estados Unidos. Nosotros estamos empezando, pero creo que vamos para allá y vamos por un buen camino. Y les agradezco al Grupo de Medicina Interna por habernos dado la oportunidad de participar en estos escenarios. De este seminario. Yo creo que tocas de manera amplia y profunda el tema de lo que tú llamaste al principio ecocardiograma, eh, pero mira que hay en la literatura como cierta dificultad también como para ir definiendo y dando un poco más de forma a lo que hacemos nosotros en la cabecera del paciente. Otro de los términos acuñados pues ha sido el de ultrasonido cardíaco focalizado, del cual tú mencionaste, digamos, eh, formalmente pues algunas indicaciones en unos escenarios pues específicos.
por ejemplo, el dolor torácico, la disnea, el estado de choque, que para nosotros, pues en el escenario del paciente agudo y también pues del escenario críticamente enfermo, son tanto síntomas como síndromes que podríamos considerar cardinales. Y pues yo creo que el mejor enfoque inicial pues también está relacionado con un mejor desenlace en estos pacientes. Quisiera adicionalmente a las indicaciones que mencionaste en los casos y los anteriores, que digamos van articulados con los protocolos que mencionaste un poco más en la mitad de la charla, que nos contaras un poquito también, porque hablaste de diagnósticos diferenciales, pero específicamente pues, que habláramos un poco de esas que pudiéramos considerar limitaciones en el desarrollo de el focus o lo que llamaste pues, ecocardiograma en la cabecera del paciente. Muchas gracias. Bueno, profe. Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios donde por ejemplo, los protocolos tal vez tengan mayor cabida, como lo dije, pues están descritos sobre todo para insonar al paciente, donde no hay una etiología afiliada, realmente no es del todo que no haya nada, ni una duda de diagnóstico, sino, por ejemplo, dolor torácico e inestabilidad hemodinámica asociada. Sería un choque que no tenemos la causa clara, pero realmente sí tenemos algunos elementos para discriminar por dónde va el problema. Entonces ahí es donde cobran importancia sobre todo los protocolos, para mirar en el diagnóstico diferencial cuál, por ejemplo, de las tres causas que potencialmente son fatales a nivel cardíaco o cardiovascular, porque hay otras causas de dolor torácico potencialmente fatales en el pecho, pero que no son de orden cardiovascular, digamos, que pueden ser sí abordadas a través de la ecografía. En ellas, entonces, por ejemplo, digamos, paciente con dolor torácico, inestabilidad hemodinámica, muy gravemente enfermo, lo que tenemos que tratar de discriminar a la cabecera del paciente si es una embolia pulmonar, si es un infarto agudo del miocardio o si es una disección aguda de la aorta. Y estos protocolos lo que nos permiten precisamente es la evaluación o la discriminación de estos diagnósticos diferenciales. Entonces, ejemplo, en el protocolo Roche, que nos dice primero insona el corazón, lo que estamos buscando son dos cosas. Uno, ver cómo se mueve el corazón y solamente tendríamos que insonar casi que un solo eje, es decir, en el eje corto. Ahí vemos la contractilidad de la mayoría de los segmentos del corazón del ventrículo izquierdo a la altura de los músculos mediopapilares y vemos si realmente hay un movimiento disquinético de alguna parte del miocardio, es más probable que estemos en relación a un síndrome coronario agudo. Si lo que vemos, por ejemplo, es que en ese mismo corte realmente vemos es una sobrecarga de volumen y de presión en el ventrículo derecho que genera una pérdida de la interdependencia ventricular porque colapsa las cámaras izquierdas, probablemente esto sea una embolia pulmonar. O si en esa corte no veo nada, entonces obviamente migro hacia otra parte de la exploración, que el segundo punto es la insonación, por ejemplo, de la vena cava inferior, que en este caso es también extendida a la exploración vascular desde la evaluación de la apófisis sifoides o de la ventana subsifoidea. Ahí lo que miro no solamente sería entonces la vena cava inferior, sino también la aorta. Y en ese orden de ideas, lo que busca es precisamente incluir la posibilidad de que no se me pierda el diagnóstico diferencial, que en este caso sería la disección aguda de la aorta, buscándola. Limitaciones importantes, claramente está que, por ejemplo, ecográficamente el TEP lo podemos ver de manera indirecta con muy buen rendimiento, el infarto no tanto porque depende mucho del entrenamiento y como todo, obviamente es dependiente del operador, pero obviamente esto dependerá del escenario preclínico. Y tres, que la limitación sí más grande es tal vez la disección aguda de la aorta tipo A. Es decir, aquí el rendimiento del diagnóstico es bastante reducido porque a menos de que comprometa la raíz aórtica o que yo pueda ver el flap de disección, pues o sea, digamos por ejemplo en el eje longitudinal, cuando veo la aorta y veo ahí debajo de la aurícula izquierda la aorta y veo el flap, realmente de ahí para allá es muy difícil que yo vea, digamos, haga un diagnóstico certero de disección aguda de la aorta. Ahora, esto no quiere decir que la estrategia no sirva, por ejemplo, para discriminar otras etiologías, para hacer el rule out, ejemplo de embolia pulmonar. Soy inestable y veo que el ventrículo derecho está sano, es muy poco probable que un ventrículo derecho tan sano se esté en relación a una embolia pulmonar, entonces, pues con ese estado hemodinámico tan comprometido, y por tanto me serviría más para entonces decir, listo, vamos a angiotac de aorta, porque realmente sabemos que aunque no veamos la disección, el rendimiento de diagnóstico de esta etiología, pues realmente es bastante comprometido, pero entonces iríamos con un poco más de certeza a la solicitud de otras ayudas de diagnóstico. Primero, felicitaciones, hombre, Cristian, por la conferencia. Excelente. De los temas más difíciles es hablar de ecocardiograma,
o ecocardioscopía, o sonografía cardíaca enfocada, o un sinnúmero de formas de referirse a la ecografía cardíaca realizada por no ecocardiografistas. ¿Por qué? Porque requiere dar una instrucción global de más o menos cuáles son las inspecciones que se hacen, que se ven y demás. Creo que lo hiciste, hermano, fenomenal. Gracias. Me encantó, hermano, la fase final en la cual de forma muy didáctica, con unos casos clínicos puntuales, demostraste la utilidad. Vea, lo más importante para todos y todas las que están asistiendo a, eh, a esta revisión de tema es que no le pierdan el miedo, que definitivamente el ultrasonido llegó para quedarse, que absolutamente claro está que ya es parte esencial de la semiología normal. Ya no solo se ausculta, percute, palpa, observa, sino que también se insona. O sea, la insonación hace parte ya del examen clínico. Por lo menos así lo hemos hecho en el mundo, por lo menos ya en varias universidades de Estados Unidos y Europa, ya lo estamos haciendo. Ahí le hablo al profe Vallejo para que mueva sus influencias y permeemos la Universidad de Antioquia desde pregrado también para enseñarles lo esencial. Pero quiero ser claro con varios puntos. Lo primero, no es una técnica difícil, no necesita equipos costosos. Sí necesita que lo entrene alguien con responsabilidad. ¿Me están escuchando, Sí, colegas? profe. Es que sí, bueno, sí necesita que sean entrenados por alguien con responsabilidad y conocimiento, porque hay muchos errores. La gente malinterpreta la fracción de acortamiento visual, que es lo que vos hablabas ahorita, y es un símil de la fracción de eyección. No se necesita tomar medidas con una concordancia bastante alta, pero se debe tomar en el eje corto, por ejemplo, a nivel medio papilar, que vos lo dijiste. Muchos de los que dicen que saben hacen eso, pero inclinan más el transductor y evalúan la punta del corazón, siendo un hallazgo totalmente equívoco. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo entendido que aquí participan gente de urgencias, pero también de otras especialidades. ¿Es así? En este entrenamiento, pues en Sí, esta profe. charla. Sí, sí, con la sección de medicina interna. Perfecto, medicina interna. Y yo les hago esta pregunta que no me tienen que contestar. Tenemos un paciente de medicina interna típico, enfermo renal crónico, llega con disnea, la última diálisis se la hizo ayer. ¿Cuál es la sospecha clínica? Entonces, muchos podrán decir, ah, sí, tiene un sobrecarga hídrica por subdiálisis, o puede ser un tromboembolismo pulmonar, o puede ser un neumonía, o puede ser una pericarditis urémica. Claro que sí. ¿Cómo salen de la duda? ¿Cómo disminuyen la incertidumbre? Haciéndole una sonografía cardíaca enfocada, o sea, un POCUS. Otro caso clínico, consulta por urgencias, un paciente con fiebre, trombocitopenia. Las plaquetas están en 100.000. Ustedes les hacen los estudios para dengue y le da positivo, pero el hombre no tiene sangrado, no tiene otros signos de peligro ni de gravedad, pero usted le hace un POCUS y, oh sorpresa, se da cuenta que tiene un derrame pericárdico leve y un derrame pleural leve y un derrame
o un líquido libre en peritoneo, lo que habla de una dengue complicado. O sea, eso te cambia totalmente el manejo, el enfoque y lo demás. Y no se requieren de grandes cosas, simplemente en 3 minutos ya estás definiendo y determinando qué va a pasar con tu paciente, porque tiene policerositis, ¿cierto? Tiene fuga capilar. Eso es mucho más fácil de ver antes que uno ponerse a hacer otros estudios y otras indicaciones. Ahorita mi queridísimo doctor Vallejo ha hablado de una cosa muy importante, muy importante. Y yo les puedo resumir lo siguiente. El FATE, que es el protocolo base piramidal de donde todo el mundo se debe entrenar, todos los que atendemos pacientes nos deberíamos entrenar en eso. El FATE mostró cambios en el 60% de los casos. O sea, al hacerle una sonografía cardíaca enfocada, 60% de cambios se realizaron producto de eso. Eso es muy importante. Y paradójicamente hay estudios que ya muestran cuando uno no tiene ninguna información, póngale usted lo que pasa todos los días en urgencias. Llega un paciente en choque inconsciente que hay que intubarlo y nadie sabe nada. Es decir, nadie te dio ninguna información. La ecografía cardíaca enfocada cambia el manejo en el 40% de esos pacientes. O sea, aún en el peor escenario, que es un paciente que no se sabe qué pasó y que está bajo ventilación mecánica, que es un reto para hacer dicho estudio, le cambia a uno el manejo 40%, sin mencionar otras cantidades de cosas. En medicina interna, un paciente con infarto de miocardio, lo revascularizaron percutáneo, se fue para la casa y después llega por disnea. Será entonces una falla cardíaca descompensada. Simplemente le das una miradita, un scan básico y te das cuenta que no, tienes una cava pletórica que no colapsa, con un exudado después de ese infarto, un síndrome de Dressler, te cambia notablemente la conducta. Entonces, les estoy contando casos de los muchos que pueden existir. Doy fe del entrenamiento del doctor Cristian, doy fe de la buena adquisición de las imágenes que él hace. Afortunadamente fue uno de mis alumnos. No lo digo por mí, sino precisamente para nosotros fue un placer tener un alumno como él. Hombre, no solo es una persona que lee ecografía, sino que hace ecografía. Entonces es mucho más válido lo que él les ha aportado el día de hoy. Felicitaciones al profe Barros y a los demás asesores. Creo que estoy muy bien enfocado, muy bien logrado. Y para mí siempre es un honor volver a estos eventos del alma mater. Un saludo, mis queridos residentes, y a Vallejo, hombre, que lo aprecio con todo el corazón. Él sabe cómo es el asunto. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. El profe Oscar Ramos, que fue mi asesor, está levantando la mano. No, saludar a todos, gracias por la compañía, Cristian, gracias por la disposición y excelente. Yo creo que todos los objetivos que se trazaron durante las revisiones que tuvimos de la charla se cumplieron. Creo que se superaron las expectativas. Yo lo único que quiero decir como mi especialidad base como internista es invitarlos a que pierdan el miedo a hacer POCUS, a hacer ultrasonografía. Yo creo que una de las mayores limitantes, y hay algunos estudios para internistas, y es el miedo como limitante de empezar a hacer la ultrasonografía. Y la gran ventaja que tenemos nosotros, y siempre se los digo y se los agradezco al grupo de urgencia, a los urgentólogos con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, o cuando me formé, yo me formé con Alejo,
Yo me formé inicialmente con Alejo, hice una rotación solo ultrasonografía y por eso les agradezco y creo que ustedes llevan un camino andado y nosotros debemos aprovechar ese camino y las experiencias de ustedes y trabajar en conjunto para el entrenamiento. Porque por en medicina interna, por ejemplo, y lo voy a tocar, una de las limitantes es que, y es verdad, miren que a uno le toca buscar otras especialidades, otras subespecialidades para lograr el entrenamiento que se quiere en medicina interna, y es que como grupo no tenemos gente que tenga especialización o que tenga un entrenamiento alto o que sean entrenadores en ultrasonografía. Esa es una de las mayores limitantes. Y hay estudios que han hecho encuestas en Europa, en Estados Unidos, a fellow o a residentes de medicina interna y es una de las principales críticas, que no hay personal entrenado que les pueda ayudar a ellos a adquirir el conocimiento. Y creo que a eso debemos trabajar, a tener personal entrenado y a entrenarnos todos. Realmente era lo que quería decir. Hombre, qué pena, yo me extiendo ahí un poquito. Yo creí que el asesor había sido Barros, no, pero entonces Barros, saludos, pero para vos, mi hermano, sí que es cierto. Un gran alumno también, me alegra mucho también todo lo que están haciendo, hermano, ya ustedes con ecografía. La verdad es que el Grupo de Medicina Interna de, de la universidad debería aprovechar este tipo de eventos, capacitarse con gente responsable y respetuosa, enfocando el estudio pues también hacia los casos clínicos que les va a tocar. Hombre, ya ahora es muy fácil. Ahora tenemos máquinas de ecografía casi que en todos los servicios de urgencias y en muchos de cuidados intensivos. Muchachos, esa es la historia hoy por hoy. Pero cuando a mí me tocó conseguir la primera máquina de urgencias, pues de ecografía en urgencias en el país, eso fue un caos con rebeliones de grupos de radiología y todo eso. El asunto es que cuando los radiólogos empezaron a ver lo que nosotros hacíamos, entendieron que no les estamos quitando el trabajo, sino porque la ecografía que nosotros realizamos es basada en problemas, no en órganos, distinto a los radiólogos. Entonces ellos entendieron que no somos competencia y gracias a Dios, de hecho ya muchos de ellos hacen parte de la educación de nosotros mismos en cosas avanzadas. Entonces, fantástico y disminuir la incertidumbre. Lo acabaste de decir, profe, al principio de la pandemia que no entraba nadie a una unidad de cuidados intensivos, o sea, el que no supiera ecografía se lo llevaba el chucho, ¿cierto? Porque no entraban ni el ecocardiografista, ni los radiólogos, ni los endoscopistas, ni nada, y era uno sufriendo sin poder movilizar estos pacientes. La ecografía no solo te vuelve más bueno, te da un superpoder, sino que también, muchachos, por Dios bendito, te vuelve más autónomo, más certero clínicamente. Les voy a dejar igual aquí mi correo electrónico para los que deseen más información. Me pueden escribir con todo el cariño. Yo les envío ya protocolos que tenemos descargados al respecto. Ahí está en la zona de chat.